El invitado especial, personajes que hacen noticia en Amena Charla con Rodrigo Ariza. Aquí estamos en una emisión más de Cundinamarca es Progreso, programa que se emite por Canica Radio de lunes a viernes a las 9 de la mañana, con la dirección y presentador de quien les habla, Rodrigo Ariza. Le doy la bienvenida a la doctora Carolina Español Casallas. Ella es la secretaria de Prospectiva e Integración Territorial. Doctora Carolina, bienvenida a Canica Radio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación a este importante medio. Doctora Carolina, empecemos a ver con qué tema empezamos. Con una pregunta que es la siguiente: ¿para qué sirve el esquema de ordenamiento territorial en Cundinamarca? Bueno, los municipios en general, para todo el país, los municipios deben adelantar en la formulación de sus planes de ordenamiento territorial. Se clasifican según el número de población en esquemas de ordenamiento, en planes básicos de ordenamiento o en planes de ordenamiento territorial, pero en general es una herramienta de planificación del territorio que le da cuenta a la administración y por supuesto a la población de cuál va a ser el desarrollo de su municipio, su desarrollo económico, su desarrollo en temas de vivienda, en temas de equipamientos sociales, de salud, centros de salud, por ejemplo, dónde se van a construir las escuelas, dónde van a ocupar espacio las industrias, si es que se tienen, cuáles vías se van a desarrollar, cómo van a ser los corredores de comunicación, la infraestructura vial, la infraestructura horizontal. Entonces, digamos que con la formulación de estos planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento, que son los que básicamente tienen la mayoría de nuestros municipios, que son de categoría 6 y de una población importante, pero no mayoritaria a 1 millón de personas, por ejemplo, entonces tienen que desarrollar esos esquemas para precisamente dar un ordenamiento y respetar allí temas determinantes como preservar el medio ambiente, las fuentes hídricas, cómo nos estamos desarrollando alrededor, por ejemplo, si hay un sector minero consolidado, entonces qué desarrollos pueden hacerse dentro de esos suelos, cuál es el desarrollo en el suelo urbano, cómo vamos a densificar los centros poblados y también identificar cuál sería la vocación y el uso de los suelos rurales, de los suelos urbanizables y de posiblemente alguna identificación de suelos que puedan estar en riesgos o en amenazas, que también es una de las bondades de tener unos planes de ordenamiento actualizados, es precisamente identificar esas áreas que posiblemente tienen un riesgo natural o tienen alguna amenaza y que por esa característica o bien debe definirse alguna acción, algún proyecto para mitigarla o sencillamente se deben tener en cuenta y en alerta para no poder o impedir tal vez el desarrollo de algún tipo de infraestructura para evitar pues poner en peligro a la población y pues el mismo hecho de la obra, ¿no? Eso en general es el plan de ordenamiento territorial y las bondades que tendría tener actualizados esos planes de ordenamiento dentro de nuestros municipios. Doctora Carolina, las administraciones municipales en ejercicio tienen algún tiempo prudente para que presenten el plan de ordenamiento territorial, y la siguiente pregunta sería: ¿o pueden trabajar con el plan de ordenamiento territorial que dejó el anterior alcalde? Pues bueno, eso es una pregunta interesante y me permite también hacer un balance de cómo están los planes de ordenamiento territorial en el país. Estos planes de ordenamiento tienen una vigencia de 12 años, ¿sí? No es como el plan de desarrollo que le dice a las administraciones: usted dentro de su primer año, dentro de tantos 6 primeros meses, usted debe tener expedido su plan de desarrollo para su tiempo de gobierno, sino que
en cualquier momento lo podría sacar y es un instrumento que tiene una vigencia de 12 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el país? En un análisis que tenemos de una información con corte a 2021, que es lo último que está allí publicado, se denota que más o menos 900 municipios, un poco más de 900 municipios de los 1.105 que tiene Colombia, tienen pendientes actualizar sus planes de ordenamiento. O sea, el 83% del país está relegado en la actualización de sus planes de ordenamiento. Y Cundinamarca no es ajeno a ello. Cundinamarca está más o menos por el orden, tenemos 29 municipios que han actualizado sus planes de ordenamiento. Hay otros tantos que están en los procesos de actualización, que van ahí andando, y hay otros que todavía no han empezado, otros tantos municipios. Entonces, ahí viene la tarea también y el interés de el gobernador Jorge Emilio Rey en acompañar a los municipios en la actualización de sus esquemas de ordenamiento territorial, y los acompañamos de 3 formas. 1, prestándoles asistencia técnica a los municipios para que puedan seguir adelante en los procesos que están presentando en este momento. 2, con procesos de capacitación que fortalezcan esa capacidad institucional que está dentro de cada una de las administraciones municipales a través de educación no formal, contándoles qué es el plan de ordenamiento urbano, cómo se formula, cuáles son sus resultados. Y 3, precisamente con la elaboración de los documentos que son fruto de la formulación de estos planes de ordenamiento. Y con esto me abro también el espacio para contarte, Rodrigo, que hacer una actualización es un tema costoso, y en esto pues necesitamos también como la articulación desde los entes territoriales, desde los municipios, mirar también qué capacidades y qué posibilidades de financiación de un gran programa del gobierno nacional nos pueda, por ejemplo, apoyar a hacer la actualización de los planes de ordenamiento. Nosotros particularmente nos hemos comprometido con 2 grandes municipios, con Nimaima y con Puerto Salgar, a que se actualicen esos planes de ordenamiento, y hemos tenido una inversión de 2.258 millones. Fue un contrato que se adjudicó a principios de este mes. La actualización del plan de ordenamiento de Puerto Salgar equivale a un poco más de 1.000 millones de pesos, y Nimaima también 1.183 millones, y con eso esperamos impactar positivamente a estas poblaciones, que son más o menos 25.000 habitantes que suman entre estos 2 municipios, y esto pues vamos cumpliendo, estamos andando en los compromisos que se adquirieron en territorio, porque esto fue una de las prioridades que tanto Nimaima como Puerto Salgar manifestaron desde el inicio del gobierno. Y 2, también un llamado a que con estas cifras que te doy de lo que está pasando en el país, pues se revise por parte tal vez del Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional, que tiene un interés muy amplio en realizar y en tener la oportunidad de hacer un ordenamiento del suelo óptimo alrededor del agua, respetando los recursos naturales existentes, disminuyendo y previendo los riesgos y la atención en desastres. Pues creo que es el momento también de poder mostrar algún instrumento de cofinanciación para que los municipios puedan entonces actualizar sus planes de ordenamiento. Bueno, podemos hablar de que hay bastantes logros ya en este ordenamiento territorial de estos 2 municipios. Sí, ¿Qué han encontrado como de dificultad para poder plantear estas soluciones a estos 2 municipios, doctora Carolina? Pues en principio creo que y lo más fuerte aquí son las limitaciones de orden presupuestal, y también la necesidad de la fortaleza en la capacidad institucional a nivel municipal, porque claro, esto normalmente se hace a través de consultorías, de personas expertas que van y sacan los insumos cartográficos, que hacen propuestas dentro del territorio, que revisan todos los polígonos de cuál es el área rural, de que aquí se puede pasar esto, hacen el estudio de suelos, hacen una concertación con las corporaciones ambientales en los temas que respectan al medio ambiente, y eso genera también la necesidad de tener
dentro del municipio, dentro de la entidad territorial, personal capacitado en el tema, ¿no? Que conozca y que sepa y pueda decirle al consultor, venga, este documento se está haciendo de la forma adecuada, o este no es el camino, o este es el modelo de desarrollo que nosotros queremos. Exploremos entonces si en el municipio podemos hacer el desarrollo en X línea económica, por ejemplo, y en torno a eso deberíamos pensar en que este sector, por ejemplo, podríamos hacer algún desarrollo de industria o algún desarrollo agropecuario, ¿sí? Entonces, por eso también nuestro interés en fortalecer esa capacidad y esa y dar respuesta a esas necesidades de fortalecimiento institucional al interior de los municipios. El Sistema General de Regalías, ¿qué papel juega en todo el trabajo desde la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, doctora Carolina Español? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Rodrigo. O sea, aquí manejamos temas importantísimos como el seguimiento al plan de desarrollo departamental, el apoyo a la formulación y presentación de proyectos en diferentes instancias, el seguimiento a las finanzas públicas de los municipios, la formulación de políticas, y en esa parte también de cómo estructurar un proyecto de inversión y buscar la financiación. Regalías resulta ser uno de los puntos estrella en las fuentes de financiación que tienen a la mano los municipios y los departamentos. En general, nuestros esquemas presupuestales pues ya tienen unas destinaciones específicas, en su mayoría en el caso de los departamentos, y en el caso de los municipios pues los recursos no resultan ser lo suficientes para atender las necesidades de inversión social que tienen los municipios, y entonces tenemos aquí al Sistema General de Regalías como una de las alternativas y una de las fuentes más importantes de inversión en el territorio. Pasa que su carácter es finito, devienen pues de la explotación de un recurso natural que es no renovable, que tiende a decaer año tras año, y esa es una preocupación que tienen todos los entes territoriales, municipios y departamentos de cómo se va a reemplazar esta fuente en un futuro. Pero para no ir hasta, digamos, este debate como tan grande de cómo podríamos nosotros reemplazar esa fuente que viene del petróleo, de la explotación del petróleo, del carbón, aprovecho el espacio para contarte que el gobernador de Cundinamarca fue elegido en representación de los departamentos no productores de estos elementos de petróleo y carbón, para que representara a los departamentos en algo que se llama la comisión rectora, que es como el símil de una junta directiva dentro de la organización del Sistema General de Regalías. Y en esa junta directiva denominada comisión rectora se toman unas decisiones sobre el funcionamiento, sobre la distribución de recursos de funcionamiento y sobre la política general de ejecución del Sistema General de Regalías, de la plata que hay ahí. En este bienio, porque ahí hay un presupuesto bienal, es decir, de 2 años, no como el presupuesto corriente que conocemos en términos generales, para este bienio del 24-25 tenemos disponibles más o menos 25 billones de pesos. Hoy precisamente salió el decreto de cierre del Ministerio de Hacienda, que muy seguramente nos va a acrecentar ese disponible para aprobar proyectos a nivel país. Habrá que ver las cifras, salió hace un par de horas. Entonces, esto tiene que activar a los territorios y poder financiar estos proyectos que resultan estratégicos, que resultan claves en los diferentes sectores de inversión, en educación, en salud, en seguridad, en vías, y para eso también las entidades territoriales necesitan fortalecer sus equipos. Y fíjate que la semana antepasada tuvimos la primera sesión de esa comisión rectora, y lo que se nos fue puesto a consideración fue la distribución de los recursos de funcionamiento, que es una parte importante de ese presupuesto de regalías que tenemos para el año 2025 y para el año 2026. Por primera vez desde la vigencia de la ley 2056, que es la ley que regula el funcionamiento del Sistema General de Regalías, que entró en vigencia en el 2020, por primera vez los municipios y los departamentos pueden
ser partícipes de estos recursos de funcionamiento y poder tener una plática que no es mucho, pero es algo, para que puedan tener algún funcionario que les apoye todo el tema del funcionamiento del Sistema General de Regalías, que por demás es un sistema supremamente exigente, que tiene a todas las IAs encima y que requiere y es estricto tanto en la formulación del proyecto como en la aprobación y en su ejecución. Y para cada una de esas etapas hay un sistema de información donde hay que registrar, donde hay que hacer algún movimiento. Son unos recursos vigilados por distintos órganos y también que requieren realmente un esfuerzo administrativo importante y pues muy agradecidos y también muy activos desde la Gobernación de Cundinamarca, logramos acceder a esos recursos para distribuirlos en los 1.037 municipios y en los 32 departamentos. Ahí tuvimos entonces la oportunidad de acceder a 82.000 millones distribuidos entre todas estas entidades territoriales, que si uno hace ahí una división simple, pues resultan no ser tantos recursos, pero que en realidad pueden aportar a tener por lo menos una persona que les ayuden durante estos 2 años a todo ese tipo de registros del seguimiento de la formulación de los proyectos que se requieren para poder acceder de los proyectos de inversión, que es la única forma de acceder y poder hacer uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Entonces tuvimos esa sesión donde se distribuyeron 308.000 millones de pesos, la mayoría de esos recursos, 226.000 millones, más o menos el 73% de esos recursos atendieron las solicitudes de los ministerios sectoriales, es decir, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera, que son los ministerios que revisan técnicamente los proyectos. Ellos dan unos vistos buenos técnicos y también requieren plata para que sus colaboradores puedan hacer esas revisiones. Entonces ellos accedieron al grueso de ese dinero, 226.000 millones, como les conté hace un momento. También se le dio plata a Planeación Nacional, digamos que tiene ahí unos temas y unas responsabilidades importantes frente al manejo de los sistemas de información, y otros temas ya muy puntuales dentro del funcionamiento de lo que implica el Sistema General de Regalías, e incluso a la Procuraduría General para que tenga su función de control preventivo. Y en una menor parte, pero como les digo, creo que es significativo, y en atención a lo que nos permite la ley, el 27% de esos 308.000 millones, es decir, 82.000 millones, serán distribuidos entre 1.037 municipios y 32 departamentos. En este momento se dieron todas las discusiones, se aprobaron esos recursos. El departamento de Cundinamarca, junto con los otros comisionados, también le pidió a Planeación Nacional pues celeridad y que traiga a la agenda prontamente temas que están pendientes en la comisión rectora, como el plan de incentivos, el diseño de la política, y también que se den algunas herramientas que permitan mejorar ese cuello de botella que tenemos dentro de nuestro territorio, y es que cuando nos piden proyectos estructurados, es decir, en fase 3, que ya tengan todos sus estudios y diseños, la respuesta muchas veces es: no hemos tenido plata para el estudio o necesitamos tener actualización del estudio, de los estudios y diseños. Y la ley prevé que Regalías pueda pagar eso. Y en ese orden de ideas todavía está pendiente esa reglamentación, entonces fue una solicitud de nuestro gobernador que pudiese caminarse en esa, que la agenda en comisión rectora pudiera tener ese tema para solucionar ese impasse que históricamente han tenido las entidades territoriales. Estamos pendientes de las nuevas mesas técnicas, muy activos y desde Cundinamarca trabajando en el Sistema General de Regalías y como delegados en comisión rectora, y pues atentos también a la articulación que se requiera dentro de esa gran junta directiva, que hago yo ahí el símil de la figura de comisión rectora, porque allí participa gobierno nacional, municipios, departamentos, comunidades indígenas e incluso congresistas que están invitados a la conformación de esa comisión. Entonces ahí estamos.
Para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, les cuento que estamos presentando el programa Cundinamarca es Progreso. Hoy como invitada la doctora Carolina Español Casallas. Ella es la secretaria de Prospectiva e Integración Territorial del departamento de Cundinamarca. El siguiente tema, doctora Carolina, es un poco álgido. Es como se dice popularmente, es como una papa caliente que nadie quiere morder. ¿Por qué no hablamos de los lineamientos de ordenamiento territorial de la sabana? Sí. Tienes razón, Rodrigo. Es un tema álgido y agradezco la pregunta porque creo que hay que aprovechar todos los espacios para poner en conocimiento de la población, no solamente la posición, sino la necesidad también de avanzar en el tema. Desde Cundinamarca, y el señor gobernador lo ha dicho, nosotros queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que ha traído el ministerio, que la exministra Susana Muhammad dejó en su último día en el ministerio, puesta a consideración un proyecto de resolución en el que daba los lineamientos de ordenamiento territorial y definía las determinantes ambientales en la sabana. El ámbito geográfico es importante. Hay que decir que en total ese proyecto de resolución cubre 40 municipios, es decir, afecta a 40 territorios en su completitud, en cómo está ordenado el suelo, precisamente, y a propósito del primer tema que tú tocabas frente al ordenamiento territorial. Aquí lo que hace este proyecto de resolución es decirle, aquí vamos a tener unas prioridades, y es tener en cuenta unas determinantes ambientales en torno al reconocimiento de humedales, en torno al reconocimiento de bosques, en torno al reconocimiento de las capacidades agrológicas y el uso del suelo. Y eso suena perfecto, digamos que hasta ahí uno dice, perfecto, estamos de acuerdo en hacer un ordenamiento territorial que tenga en cuenta y respete esas determinantes de primer orden. Por supuesto que es nuestro interés trabajar en eso, pero por favor acotemos cuáles son los instrumentos, porque técnicamente y entre tantas observaciones que se han dado y que han estado en discusión, los términos de la resolución y la forma, los instrumentos con los que se determinaron esos polígonos, esas áreas de protección que están allí establecidas en ese documento técnico, que es un documento técnico que acompaña ese proyecto de resolución y es parte de ella. Es un documento técnico supremamente robusto, pero que técnicamente, para contarle aquí a la población, es como cuando uno toma una foto muy lejos de alguien y ve demasiado pixelado y no sabe hasta dónde realmente si es gordito o es delgado, ¿no? Entonces uno no tiene la precisión para decirle en la escala que lo tomaron, que es una escala cartográfica, una foto lejísimos de unos 100.000, que es una escala que no permite acotar realmente cuál es la ronda del río, cuál es el uso que está consolidado. No alcanza a ver usted si realmente en ese lugar del mapa ya hay una industria o ya hay un desarrollo urbanístico, pero lo que sí le dice es, yo veo una mancha de agua, entonces aquí vamos a decir que puede determinarse según ese instrumento que están utilizando que ahí hay un humedal y por supuesto hay que cuidarlo. Entonces cuando uno baja a la realidad del territorio, resulta que pensamos que pues ya no es un solo humedal, sino que realmente allí hay un desarrollo urbano, allí hay unas vías, allí hay unos equipamientos, hay un desarrollo ya en una infraestructura que están siendo desconocidos dentro de la resolución, pero que además al determinarlo como un lineamiento ambiental y decirle esto ya se vuelve un suelo de protección, pues impediría el desarrollo de nuevas infraestructuras y de nuevas intervenciones. Entonces lo que le estamos diciendo al ministerio es, venga, sí, necesitamos hacer eso, pero revisemos entonces cuáles son los instrumentos y cuál es la información
la mejor información disponible para poder llegar a acotar esas zonas, para poder llegar a determinar realmente cuáles son esas áreas, esos polígonos de intervención que deberíamos, por supuesto, cuidar y preservar para tener un desarrollo organizado del territorio, que frente a eso es que ha estado la discusión en este momento, ¿sí? Porque pues tenemos esos elementos técnicos los que ha recurrido el ministerio, que a nuestro juicio no representan y no muestran la realidad del territorio. 2, que hay un tema en el crecimiento demográfico proyectado puntualmente para estos municipios que toca y que impacta para estos 40 municipios, que no es la misma realidad de Bogotá, ¿no? Bogotá va a decrecer de aquí al 2035, pero esa no es la misma dinámica que van a tener los municipios de Sabana. Sabana, por supuesto, y de forma contraria, se prevé que crezca en su población y no tenemos los elementos, o la resolución no presenta los elementos necesarios para concluir que los suelos que hoy podrían ser urbanizables sean suficientes para soportar ese crecimiento demográfico. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Dónde va a vivir? Y esos son como los temitas que nosotros quisiéramos tener el espacio de participar con el ministerio y con las autoridades del gobierno nacional que se dispongan para poder ir acotando y precisando la información que en realidad se vive en nuestros municipios de Sabana y que ha sido tan polémica, pero que repito, y el mensaje en general del señor gobernador ha sido: sí, necesitamos estos instrumentos de ordenamiento territorial, los respetamos, los queremos, pero miremos cuáles son los insumos y qué es lo que está pasando dentro de nuestro territorio, porque eso también implica frenar de alguna manera el desarrollo al interior de los municipios, posiblemente una pérdida en el valor del suelo, que va a impactar el bolsillo de los ciudadanos, que va a impactar las finanzas de los municipios y que posiblemente podría interponerse en la ejecución de proyectos de infraestructura claves para el departamento, que además es el departamento del centro del país, por donde pasa todo lo que debe pasar en Colombia. Entonces aquí hacemos el centro, donde en Sabana tenemos el aeropuerto donde principalmente se mueve toda la carga. Tenemos aquí la llegada de turistas que no tendrían entonces las mismas vías o la misma proyección en perspectiva de ver qué vamos a hacer en temas turísticos, por dónde o cuál va a ser nuestra alternativa para poder poner en temas de turismo, por ejemplo, algunas rutas que nos ayuden a tener una visita más agradable del turista que llega al aeropuerto de Bogotá y que no necesariamente tiene que venir hasta el centro, sino que puede coger una vía alterna, pero no la vamos a poder desarrollar porque hay algunas implicaciones dentro de estas determinantes ambientales que dejan en entredicho la posibilidad de andar en estos proyectos. La exministra ha dicho: no vamos a tocar los proyectos que van andando, pero cuando uno lee la resolución, eso que dice no lo dice la resolución. Entonces yo sí creo que debemos abrirle el espacio para que seamos supremamente tácitos y claros en que los términos de la resolución nos permitirían, por ejemplo, en este punto, avanzar con esos proyectos estratégicos que ya tienen un licenciamiento ambiental, que ya cumplen con todas las normas, que ya hay una inversión, y que revisemos también cuál sería la forma estratégica y eficiente de permitir encontrar ese desarrollo y ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por supuesto, respetando en primera instancia todos los recursos naturales, pero hay que buscar ese punto de equilibrio porque no hay que dejar de lado la perspectiva de que Bogotá, la Sabana, nuestros municipios en Cundinamarca, pues naturalmente su desarrollo y su impacto son antrópicos, están pensados en el desarrollo habitacional, en el desarrollo de dónde vive la gente vive en el centro del país,
y no había unos determinantes, se podría desconocer esa dinámica poblacional que está, y repito, no quiero decir con esto que esto deba primar frente a los recursos ambientales, sino que hay que buscar ese equilibrio. Doctora Carolina, los municipios de Sabana y las administraciones de estos municipios, los alcaldes, ¿están obligados a estar de acuerdo con lo que se está planteando en este ordenamiento territorial? Y una segunda pregunta sería, ¿cuáles municipios han demostrado desacuerdo? Bueno, pues empiezo por el segundo. Ninguno nos ha manifestado acuerdo, ¿sí? Ninguno de los 40. No hemos escuchado el primero que diga estoy tranquilo con el tema. No, eso no ha pasado. Y pues frente a la obligatoriedad de aceptar o no, pues pasa que en este momento estamos debo decirlo, como en una posición de desventaja, porque el ministerio, y eso lo reconocemos, el Ministerio de Ambiente es quien tiene la potestad de normativa de establecer esos lineamientos. Pero aquí hay unos puntos fundamentales, y es que el país no se construye solo y no se construye desde los ministerios, y en eso incluso el gobierno nacional ha sido muy enfático. Nosotros queremos construir con las comunidades, nosotros queremos construir en territorio, nosotros vamos a la base del territorio, y lo que queremos es precisamente eso. Si eso es así, trabajemos entonces interinstitucionalmente para que podamos entonces, con la participación de la comunidad, reconociendo que esto es un país que hay en el que hay descentralización y en el que hay autonomía de sus municipios y de sus departamentos, que se reconozcan también esas autoridades para sentarlos en la misma mesa a mirar entonces cuáles son esos lineamientos. Pero no quisiéramos que fuera un tema impositivo en el que no van a tener gobernanza, y sí tal vez, digamos, una imposición de una norma que no creo que sea el sentir ni el objetivo de este gobierno, del gobierno nacional, de imponer una norma porque sí. Yo creería que y lo dijo también, lo han dicho la ministra saliente y la actual ministra, que están interesados en trabajar con la comunidad, y estamos esperando eso. Que también ahí tenemos el punto de, hoy en día, Rodrigo, está publicada la propuesta de resolución que tiene plazo hasta el 28 de abril, y estamos en el lío técnico-jurídico de si debería mantenerse ahí o no, pero la decisión está en cabeza del ministerio, porque además el 14 de marzo el fallo de la magistrada de Río Bogotá le dijo, frente a un auto que puso la empresa Acueducto de Bogotá, le dijo, paren este proceso y revisen entonces y empiecen nuevamente el proceso. Entonces ahí estamos como en ese limbo de cuál es el alcance de lo que dijo la magistrada, qué es lo que va a hacer el ministerio, qué tenemos que hacer las entidades territoriales afectadas. Entonces hay ahí como un tema en el que creería yo que en un acto de buena comunicación y de buena voluntad del gobierno nacional, lo mejor sería desmontar esa resolución y sentarse con los actores a construir este proyecto de resolución, a construir y determinar entonces cuáles van a ser esos lineamientos, los alcances, las herramientas, los insumos, que es lo que hemos venido pidiéndole al gobierno nacional, y creo que es lo correcto, porque al final del día quien va a tener el efecto en la implementación de estos lineamientos pues es el territorio. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay una democracia, donde hay una descentralización y un reconocimiento de las autoridades, pues lo básico sería que estuviésemos en la construcción de estos lineamientos. Doctora Carolina, ya para terminar esta charla tan importante, una pregunta que le surge a muchos de nuestros oyentes, a los habitantes de los 40 municipios de la Sabana, de Cundinamarca. ¿Estos lineamientos de ordenamiento territorial le conviene a estos municipios? Ok, bueno, muy buena la pregunta. O sea, digamos que
y creo que va enlazada con las preguntas anteriores. Primero te puntualizo, son 40 municipios en total, pero hay incluidos 4 municipios del departamento del Meta. Entonces tenemos nosotros realmente 35 de Cundinamarca, más 4 del Meta, más Bogotá. Así llegamos a los 40. Bueno, eso como para tener allí la claridad. Sobre la conveniencia o no, nuevamente con con la pregunta anterior que me hacías sobre si están de acuerdo o no, pues uno diría, pues a hoy no les conviene porque la figura como está planteada, básicamente le frena cualquier desarrollo y cualquier tipo de intervención dentro del territorio. Le deja, y yo aquí tengo que generalizar, porque creo que ese es uno de los errores de la resolución, que trata a todos los municipios por igual, y no es lo mismo la dinámica de Soacha, que es una ciudad básicamente con casi 3 millones de habitantes, un poco más, perdón, y compararlo con un municipio como El Rosal o como Tausa, y ponerlo bajo la misma sombrilla. Entonces ya uno cuando empieza a ver la dinámica de lo que está pasando en cada uno de los municipios, pues resulta que generalizar frente a un tema de esto no resulta lo apropiado. Pero yo creería, en términos generales y muy en línea con lo que la gobernación y este departamento le ha planteado al gobierno nacional, es nosotros sí queremos un ordenamiento en el territorio, nosotros queremos definir un modelo de desarrollo en el que cuidemos las fuentes hídricas, la disponibilidad de agua en el futuro, en el que reconozcamos el valor de los páramos y de los bosques. No queremos hacer construcciones en medio de los recursos naturales que hay que proteger. Queremos municipios organizados en su crecimiento y construcción de vivienda. Eso es lo que queremos y creo que eso nos conviene a todos, ¿sí? Eso nos conviene a todos. Entonces, frente a la finalidad y el discurso de lo que uno buscaría con un acto administrativo sobre este tema, uno diría, estamos de acuerdo. Aquí el tema es el cómo y con qué. Sí, y ahí es donde tenemos las diferencias. Bueno, en Cundinamarca es Progreso hemos tocado unos temas muy importantes para toda nuestra audiencia en Cundinamarca y también en todo el país, ¿por qué no? Nos ha acompañado la doctora Carolina Español Casallas, ella es la secretaria de Prospectiva e Integración Territorial del departamento de Cundinamarca. Doctora Carolina, gracias por haber aceptado la invitación de Canica Radio. No, a usted, Rodrigo, muchísimas gracias por el espacio. Espero poderles seguir contando cómo estamos avanzando en nuestro plan de desarrollo, gobernando más que un plan, y contarles a la ciudadanía cómo el gobernador también va cumpliendo con todos sus compromisos y todas esas prioridades que se han tenido en los municipios, como por ejemplo es el caso de Nimaima y Puerto Salgar, que fue uno de los temas que tocamos aquí. Doctora Carolina, solo nos resta agradecerle nuevamente el habernos permitido llegar a nuestra audiencia con estos temas de Cundinamarca. Esperamos en una próxima oportunidad volver a hablar de cómo avanza la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.